cosas relacionadas con la derivada de una combinación de funciones. Supongamos que tenemos una función que voy a llamar f de x, que es la suma de dos funciones. Vamos a ver la derivada de una suma. Esto ya lo hemos visto en clase, pero lo repito aquí. Bueno, pues entonces, su derivada es f' de x, se calcula como la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de una suma es la suma de derivadas. Un ejemplo, que es un poco tonto. Supongamos que nuestra función f de x es 6x3. Esto lo sabemos derivar directamente, que es 6 por 3 por x2, 18, x2. Me voy a inventar una suma que sea lo mismo que f de x. Por ejemplo, 2x3 más 4x3. Que estas dos cosas sumadas son 2 más 4, 6, x3. Vale, aplicando esta regla, la derivada de f sería la derivada de 2x3 más la derivada de 4x3. En este caso, esto hace de g, bueno, voy a decirlo mejor. Esto hace de g de x y 4x3 hace de h de x. Bueno, entonces, si calculamos esta derivada, f' de x es igual a 2 por 3 x2 más 4 por 3 x2. Ahora hacemos cuentas, 6x2 más 4 por 3, 12x2, sumamos 18x2. Y vemos que hemos obtenido lo mismo que cuando la hemos derivado de forma directa. Así que lo que estamos viendo, más bien estamos comprobando que esta expresión, si tenemos una función que es suma de derivadas, es coherente con lo que venimos haciendo hasta ahora sobre las derivadas. Bueno, resta. Si tenemos una función que es una resta, pues su derivada es la resta de las derivadas. No hace falta que le demos más vueltas. Esto ya lo hemos aplicado cuando hacemos derivadas de polinomios. Un producto. Supongamos que tenemos una función f de x que es el producto de otras dos. Bueno, pues su derivada f' de x se puede demostrar que es la derivada del primero multiplicada de la primera función multiplicada por la segunda función más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Vamos a ver un ejemplo que lo ponga a prueba. Pues como antes y como hemos hecho ya en clase. Vamos a coger una función que sepamos derivar, por ejemplo 8x5 y su derivada f' de x es 8 por 5 por x5, perdón, por x4, x4. Bien, vamos a poner esta función como un producto. Vamos a derivar el producto y vamos a ver si esa derivada coincide con lo que ya tenemos. Por ejemplo, f de x la puedo escribir como el producto de 4x2 por 2x3. Este producto, 4 por 2, 8 y x2 por x3, x5. ¿Vale? Esta forma de poner f de x como producto coincide con la f de x que ya tenemos. Vamos a derivarla aplicando la fórmula. Derivada con la fórmula. f' de x sería la derivada del primero
por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Estoy aplicando estrictamente la fórmula. Ahora calculamos. Sigo por aquí. F' de x entonces es igual a la derivada de 4x2 es 4 por 2 por x por 2x3 más, y ahora 4x2 sin derivar, multiplicado por 2 por 3x. Bien, vamos a ver que quede claro. Esto es esto, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Ahora operamos 8x por 2x3 más 4x2 por 6x. Esto es 16x4 más 24x. Algo no está bien. Esto es un x2. Esto es un x2. Así que tenemos 16x4 por 24x4 y esto nos da 40x4. Y efectivamente lo que hemos visto es que derivando como producto nos da 40x4, derivando directamente nos da 40x4. Vale.